Son muchas las veces que muchos habremos escuchado de niños las famosas frases del coco te va a comer, te llevará o salta debajo de tu cama y te tirará de los pies. Y es que para algunos, las voces amenazantes de nuestros padres caían sobre nosotros en las noches, con frases como si no te duermes o si no te portas bien, ese monstruo se apoderaría de nosotros y nos haría desaparecer, nos separaría de los brazos de los individuos que nos dieron la vida y llevaría nuestra alma a un plano desconocido. Probablemente para muchos la experiencia no fue tan terrible, pero ese pequeño mito, que se ha repetido en múltiples hogares en todo el mundo, se transmite por generaciones y es un ejemplo de la función social de las leyendas, a veces para atormentar a niños malcriados y darle un giro a su comportamiento. Hoy vamos a viajar de nuevo a nuestra infancia para enfrentarnos a uno de los monstruos más temidos de los niños a través de los siglos, el hombre del saco, o como se le conoce en España, el coco. Todos hemos escuchado la historia del coco. Su condición libre de imagen y peculiaridades le permitía a los progenitores crear cualquier mito alrededor de su misteriosa figura, dotándolo de una infinidad de habilidades con tal de que el impacto causado en los pequeños corrigiera su mal comportamiento. Y aunque pensemos que es un elemento de la cultura hispana, en realidad es parte de un concepto universal que data de casi un milenio de antigüedad. Boogeyman, Babau, Butzeman y Bala son solo algunos de los otros nombres que tiene el protagonista de nuestro primer miedo, y sus castigos son diferentes dependiendo del país y los padres que cuenten la historia. En algunas culturas es personificado por un hombre sin rostro con apariencia ominosa, en otras es un monstruo similar al diablo. No existe un nacimiento claro del mito, situación que lo transforma en un elemento histórico libre de interpretación y a la vez en una curiosidad social. Casi todos sus nombres derivan de una sola palabra en inglés, boogie, que tiene un vínculo con los duendes. En la cultura europea alrededor de los años 1500 surgían historias sobre estos personajes, descritos como pequeños hombres con barba y vello en todo el cuerpo. Los relatos narraban que los individuos vivían en los hogares con las familias, pero solo estaban activos de noche, realizando diferentes actividades como la limpieza y el orden. Entonces pudo nacer el mito en boca de los padres, vinculando a los seres míticos con amenazas. De esa forma, el objeto de fantasía tomaba un sentido oscuro, causando un impacto mayor en los niños. Otra versión del personaje hizo su aparición en México, el ropavejero. En países de habla inglesa era conocido como el Sackman o el hombre del costal, y por lo general se le atribuía un rostro horrendo con brazos delgados. Se amenazaba a los niños con que el personaje se los llevaría a un lugar desconocido. También existen otras versiones del coco, como el Babaroga en Croacia, el Namahage en Japón o el Yumbi en el Caribe. El coco, también conocido como el hombre del saco, es conocido por infundir miedo en los corazones de muchos niños hispanos y latinos. No se sabe que esta extraña bestia tenga una apariencia específica, sino que se piensa que es un cambiaformas que es terrible de ver. En algunas regiones se cree que el hombre del saco tiene el poder de transformarse en lo que más teme un niño. El coco sube a los techos de los niños que desobedecen a sus padres y esperan hasta que se duermen. Es entonces cuando se cuela a la habitación del niño travieso y lo secuestra para su próxima comida. Y es que el coco, aunque misterioso, se entiende mejor a través de sus motivaciones. Está principalmente obsesionado con los niños, aunque hay mitos en algunos países que sugieren que el coco buscará a cualquiera que sea culpable de hacer el mal, independientemente del grupo de edad al que pertenezca un coco en particular. Parece ser un tema común que el coco no atacará a aquellos que son considerados buenos. Hay muchas variaciones en cuanto a por qué el hombre del saco se aprovecha de sus víctimas. La mayoría de las versiones del hombre del saco vendrán después de que los niños hayan sido traviesos y hayan desobedecido a sus padres de alguna manera. Estos cocos tienen una amplia gama de castigos entre los que elegir. Algunos solo les dan a los niños recordatorios aterradores, como rascar los cristales de sus ventanas por la noche, aparecer como una sombra que acecha en su dormitorio o perseguirlos cuando se han alejado de casa en medio de la noche. Otros cocos son más siniestros, por lo que es aún más importante
importante que los niños se preocupen por las instrucciones de sus padres. Esos fantasmas tienen un gusto por los niños traviesos y a menudo se meten a hurtadillas en sus habitaciones para llevárselos por la noche. Estos niños a menudo nunca son encontrados y se dice que son comidos por el hombre del saco. En la zona de Semarang, en Java Central, se esconde un hombre del saco que infunde miedo en los corazones de niños y padres por igual, el Wewe Gombel. Se dice que este extraño hombre del saco es un espíritu que busca venganza y aceptación, aunque el espíritu de Wewe Gombel es malvado por naturaleza. No daña a los niños. En cambio, secuestra a niños que están siendo descuidados o maltratados y los esconde de sus padres hasta que siente que los padres han aprendido la lección. Y aunque se venga de sus padres, los niños también le temen por sus extraños hábitos. Se dice que cualquier niño desafortunado que sea secuestrado por Wewe Gombel se ve obligado a comer heces hasta que se le permite regresar a casa. Se cree que este extraño ser pudo ser creado por la tradición celta de las cabezas cortadas, ya que este pueblo decapitaba a los enemigos vencidos en batalla, pues se consideraba la cabeza como asiento del alma, y de esta manera el vencedor se veía engrandecido por efecto de poseer tal talismán. De allí deriva la costumbre habitual en muchas regiones europeas de vaciar calabazas y nabos y tallar en ellas rostros ceñudos como elementos de protección. En Portugal, Galicia y otros lugares, además de esta tradición celta, debemos considerar la palabra coco, de uso más bien infantil, que refiere a ciertos frutos y vegetales con forma de esfera. Se configuraría así una primera relación entre coco y cabeza, de donde podría derivar el concepto del coco como un fantasma con una calabaza hueca con 3 agujeros, imitando los ojos y la boca en lugar de una cabeza. De hecho, según el etimólogo Corominas, los miembros de la tripulación del almirante portugués Vasco da Gama denominaron coco al fruto que todos conocemos, haciendo referencia a los 3 agujeros que presenta, a la manera de una boca y 2 ojos, configurando el rostro de una cabeza peluda, influenciados evidentemente por la imagen del fantasma infantil. Todavía hoy se llama coloquialmente coco a la cabeza, por ejemplo en expresiones como la tan famosa comer el coco. Posteriormente, el concepto habría sido introducido en América, a través de los territorios conquistados por Portugal y España, y de allí llegó hasta nuestros días. Existen muchas otras hipótesis sobre el origen de este monstruo, que tienen en cuenta las múltiples variantes etimológicas en distintas regiones, aunque generalmente relacionadas a la palabra cabeza. En Argentina y gran parte de Latinoamérica se lo denomina cuco, coco en España y México, y cuca en Brasil. La forma cuco, mayoritaria en el cono sur y ciertas áreas de Centroamérica, puede deberse a un cruce entre el coco europeo y alguna deidad de origen africano, como el diablo Bantu Cucu, o una deidad maya, como el dios Cuculcán. También se postula que podría ser una deformación de la palabra cucurucho, que es el nombre del capirote que usaban los condenados por la Inquisición en sus manifestaciones callejeras y asustaban a los niños físicamente por la forma grotesca que tiene y psicológicamente por ser personas malas entre comillas frente a la Iglesia Católica. La particularidad del cuco es que más allá de la imagen portuguesa del fantasma con cabeza de calabaza, no tiene una descripción física determinada, al menos en América Latina. Es por esto que el lugar desde donde el cuco acecha o aparece siempre es un lugar oscuro, como debajo de la cama o dentro del armario. La forma en que suele operarse la amenaza del coco es a través de las canciones de cuna o nanas. La más antigua que se conoce es del siglo XVII y se encuentra en una obra dramática, El auto de los desposorios de la Virgen de Juan Cassés. Y es que parece que el coco ha trascendido idiomas, naciones, grupos sociales y razas con un solo propósito: atemorizar a los niños pequeños. Aunque algunos experimentaron versiones ligeras del personaje, con canciones nocturnas agradables y juegos con la imaginación, otros fueron atormentados de manera horrible por un individuo ficticio durante los primeros años de su vida. Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más con nosotros. Recordad suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Podéis ayudarnos a crecer dándole like y compartiendo este vídeo. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos. Y recordad acostar a vuestros hijos a su hora, o vendrá el coco y se los comerá.